por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos en un programa más de Por Escrito, aquí en su casa Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. Bienvenidos, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, ya saben bien que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, y escúchenos a través de Spotify Por Escrito. Nos puede encontrar, nos puede ver y escuchar en YouTube. Todos los miércoles ya saben que salimos a través de Código Libre a las 9 de la noche con una nueva emisión, y escúchenos en el 1670 de AM, Radio Anáhuac. Síganos, por favor. Muy bien, nos vamos a meter en una máquina del tiempo. Ahora sí, a ver si funciona, a ver a dónde nos llevan estos pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya en nuestros pretextos literarios, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Volamos en esta máquina del tiempo que dijiste, Juan Carlos, y aterrizamos en Medio Oriente, pero en literatura arcaica. Vamos a hablar de literatura hebrea, que es un gran pretexto literario, que es la literatura que es en muchos sentidos la puerta a la entrada del espíritu de los pueblos. No sé solamente qué tan arcaico podemos abordar la literatura hebrea, porque ahora sí que toda la cultura judía, Israel por sí misma, está presente siempre a lo largo de la historia, ¿no? Desde el origen hasta la actualidad, siempre inmiscuida en distintos contextos históricos, en distintas situaciones. Podemos hablar de Egipto, podemos hablar de todos los elementos que se incluyen precisamente en la Biblia, y esta hermandad, ¿no?, con la cristiandad o con la religión cristiana también, porque hay muchas relaciones ahí también cercanas que podemos abordar. Pero si seguimos avanzando, ¿no?, y nos vamos a pleno siglo XX, podemos abordar también temas muy interesantes como el del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, tanta literatura que hay que abordar sobre ello, no solo la versión de los que sufrieron o padecieron esos momentos, sino posterior. ¿Qué pasó con esos judíos que estuvieron en el Holocausto? Y se ha escrito muchísimo, y entonces vienen elementos incluso todavía, no voy a decir que actuales, sino más bien presentes, como el contexto que estamos viviendo ahorita con Palestina, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces se siguen generando elementos para crear más literatura. Y los libros siempre van a dejar precisamente plasmados estos elementos, estas historias, para que conozcamos, para que las futuras generaciones sepan qué aconteció en debidos momentos. Hay un concepto muy interesante que es la psicogénesis. Y la psicogénesis vendría en temas de literatura a ser muy puntual en esto. El día de hoy, Occidente y nosotros en México, por conclusión, somos herederos. Yo sé que este es un programa no de historia, sino de literatura, pero creo que es muy importante. Si nos vamos a Mesopotamia, que es el origen de la literatura, y luego Egipto, encontramos a este pueblo hebreo en medio atrapado, que también va a recibir una pequeña influencia de lenguas indoeuropeas, de la India, que se van a trasladar a Europa. Y con el tema del cristianismo se va a desplegar y a multiplicar enormemente. Esa psicogénesis es la que estamos heredando nosotros. Religión, el cristianismo surge del judaísmo, y ese judaísmo se empapa tanto de lo mesopotámico como de lo egipcio. Y en ese sentido es riquísima, y creo que el elemento más importante de todo lo que se pueda decir sobre el pueblo hebreo es que es el pueblo que mejor supo conservar su tradición y su historia. Y fíjate, Juan Carlos, que ahora que tú hablas de todos estos elementos que están conformando la literatura hebrea, y que desde el momento en el que brota hasta hace 10 minutos, como decía Raúl, con todo lo que está sucediendo en, pues,
en toda esa región del mundo, el hebreo está muy relacionado con lenguas como el arameo, como el siriaco, y también con lenguas actuales como el amanárico, pero también con el árabe. Tiene su propio alfabeto, tiene su propia manera de ser escrito. Ellos escriben en una dirección diferente y sobre todo creo que ellos tienen algo muy, muy hermoso, que es el respeto por la palabra. Para ellos la palabra es el vehículo que lleva a Dios. Incluso cuando no estamos hablando de literatura sagrada, cuando no estamos hablando de exégesis, sino estamos hablando de poemas, en fin, eso, la palabra para ellos es un vehículo de belleza y eso es maravilloso. Eso sí se lo debemos a ellos. Me gusta mucho lo que comentó Juan Carlos dentro de los distintos pueblos existentes, de las distintas religiones, porque a veces confundimos fácilmente, ¿no? Cuando decimos el judío, lo aludimos justamente a la religión, y no, hay que contextualizar todas las aristas de la parte cultural, ¿no? Y en ese me gustó muchísimo lo que dijo Juan Carlos. Si hay un grupo, un gremio, si hay una cultura particular que conserva el tradicionalismo, son los judíos, es el pueblo hebreo, ¿no? Que lo vienen manejando prácticamente de la misma manera desde su origen hasta la actualidad. Algunos de nosotros nos ha tocado tener, por ejemplo, como profesores, alumnos, ¿no? Judíos, compañeros, yo también, y es increíble el purismo que siguen defendiendo y que manejan esa fidelidad. La propia lengua, que ya decía Ceci, ¿no? En sus senos familiares, por lo general están hablando en su propia lengua, no en español, ¿no? Y eso es muy interesante, el respeto que tienen hacia ello. Y nosotros, como ya lo comentaba yo también, y Juan Carlos también aludió un poquito a ello, dentro de la Biblia tenemos esta relación estrecha. No se puede entender la cristiandad católica sin entender primero al pueblo hebreo, y para eso tenemos que remitirnos a la Biblia. Y la Biblia podemos encontrar dentro de todos los géneros que maneja, dentro de los distintos libros, la parte legislativa, las profecías, ¿no? Que tanto impacto tienen en el ser humano, ¿no? La parte lírica, toda la sabiduría e incluso la explicación de elementos apocalípticos, ¿no? Entonces, es interesantísimo todo lo que a partir de una cultura podemos seguir estudiando y empapándonos de conocimiento, aunque no pertenezcamos, ¿no? al pueblo hebreo nosotros. El pueblo hebreo precisamente supo conjugar muchos elementos narrativos. Heredó de Mesopotamia la epopeya y los grandes héroes. ¿Qué es Sansón? La épica misma de Jonás, los profetas. Es la historia, más bien la historia legendaria, sus héroes finalmente. Pero también tenemos la parte histórica, también tenemos la parte ritual. En ese sentido, toda la parte de las enseñanzas son herederos de los egipcios mismos. Las enseñanzas de Pacotep, por ejemplo, es algo que podemos ver también reflejado en la literatura hebrea. Y aquí un pequeño indicio para ir cerrando también esta primera sección. En Egipto es donde se da la primera idea originaria de una religión monoteísta, con Akenatón, el rey Atón. Atón va a ser esta deidad sol, que además es heredera de muchos pueblos, en la que los egipcios tenían muchos dioses, pero este faraón lo que querrá es que se le dé preferencia a este dios. Y esto se va a relacionar con su figura. Es un pequeño periodo muy disruptivo en Egipto que cuando termina se acabará. Pero este primer indicio de una religión monoteísta es lo que van a adoptar los hebreos y que le dará sentido a las siguientes religiones monoteístas, que serán el Islam y por supuesto el cristianismo. Pero de esto vamos a seguir hablando más adelante. Por el momento vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. En nuestra sección de lo desconocido, hoy les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué hay en la calle de Justo Sierra, número 17, en el centro histórico de la Ciudad de México? Fíjense que ahí, por ese rumbo en el que está
el Colegio de San Ildefonso, el Templo Mayor, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, hay una edificación muy discreta que puede pasar desapercibida a los ojos de alguien que vaya distraído, sin poner atención, y se trata nada más y nada menos que de la primera sinagoga de la Ciudad de México. Si nos fijamos ahí en el Jardín de Loreto, vamos a encontrar muchas respuestas. Frente al Jardín de Loreto, en donde está la iglesia de Loreto, que ahorita está totalmente inclinada después de tantos movimientos telúricos de la Ciudad de México. Bueno, enfrente está la sinagoga y era un barrio que cuando se construyó era un barrio de inmigrantes y continúa hacia la fachada de la sinagoga y en su interior hay un detalle que nos lleva a conocer la historia, las anécdotas, todos los elementos decorativos y simbólicos que al final encontraremos una terraza espectacular en donde está la historia de esta sinagoga de la calle de Justo Sierra. Bueno, en 1912 conforman la Sociedad de Beneficencia de la Alianza Monte Sinaí, cuyo primer objetivo fue la creación de un panteón judío, ¿ok?, que se concretó precisamente en el año del 14, pero en el 18 esta sociedad fue reconocida en forma oficial por el gobierno mexicano y en ese mismo año se pudieron adquirir la casa en cuyo terreno se iba a edificar la primera sinagoga en toda forma. Y esta sinagoga fue dedicada al Monte Sinaí, precisamente como les explicaba, en la calle de Justo Sierra. Se creó conforme fue creciendo la comunidad judía askenazi de la Ciudad de México. Este recinto fue el que albergó desde 1922 a todos los judíos inmigrantes que venían de Rusia, de Polonia, de Alemania, de Lituania, de Hungría, y que hablaban yiddish cuando llegaron a México. La sinagoga fue construida por los hermanos Gerson, quienes eran ingenieros, y en los albores de los años 40 funcionó también como centro de celebración social, de trabajo comunitario, y cuando el ritmo de la Ciudad de México llevó a todas estas comunidades a salir del centro e irse a otras partes de la ciudad, esto como que provocó que la sinagoga se cerrara durante pues más de 3 décadas y permaneció sola y en total abandono. La fachada es neocolonial y va en consonancia con todo, pues con toda la decoración y la arquitectura del centro histórico. Tiene una hermosa bima que se llama púlpito, que es una de las más elaboradas que pueden encontrar en cualquier sinagoga en México. Está colocada al centro a la usanza ashkenazi y es de madera con vidrios tallados que describen instrumentos musicales como el tamboril, arpa, clara, el cítara, el laúd y así todos estos símbolos que dan recuento al judaísmo. También encontraremos talits, que son estos chales de uso religioso, y la hoja de palma, de sidra, por supuesto, la estrella de David, y todo esto se va ahora conformando y combinando con rezos sagrados y con la anuencia de la comunidad ortodoxa. El recinto hoy se volvió a abrir y es ahora un espacio didáctico, cultural, abierto no solamente a la comunidad judía, sino a todo el público para apreciar su arquitectura, la cultura judía, y hay muchos eventos culturales y artísticos que se promueven desde ahí. Conversaciones. Llegamos a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo quieres iniciar esta conversación? Fíjate que yo quiero retomar algo que dijo Raúl en el bloque de pretextos, porque efectivamente actualmente hay una riqueza de producción literaria en torno a la contemporaneidad de la literatura hebrea. Es decir, por ejemplo, pensemos en los eventos del Holocausto. Muchas veces se vio y se ha escrito mucho de todos los judíos que fueron llevados a campos de concentración, etcétera.
pero poco se había escrito desde el punto de vista de aquellos judíos alemanes que tuvieron como esa ruptura de corazón en donde amaban a su patria, pero amaban a su tradición y todo lo que ellos sintieron, porque también ellos padecieron, etcétera. Y también algo muy hermoso que se está dando en la comunidad judía en México es retomar las historias de la diáspora, de esas abuelas que de repente vinieron de otras tierras y vinieron aquí a casarse, a veces con personas que no conocían y a formar comunidad y a formar familia y a formar negocios, a formar comercio, a formar el centro histórico, la Merced, con todos estos grandes personajes como la familia Sabludovsky, como, bueno, como tanto que está sucediendo, que sucedió y desde donde empezaron los almacenes Astor, etcétera, y que todo se ha estado últimamente consignando en libros tanto de memoria familiar como de memoria histórica y tienen una riqueza que además nos hace ver puntos de vista sorprendentes y muy bien narrados sobre la actualidad de la literatura hebrea. Es que algo tienen, Ceci, algo tienen para siempre salir adelante a pesar de las crisis en las que se... O sea, vámonos de nuevo, ¿no? A los libros y a la historia. Han sido perseguidos innumerables veces, ¿no? Desde la expulsión en Egipto, el éxodo, pero luego lo volvemos a encontrar, insisto, más recientemente en términos históricos, ¿no? Relativos, más recientemente en la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y también, ¿no? Empezarse a ir a otros lugares, porque ya no podían estar en el mismo sitio. Tanta gente, además, intelectualmente y creativamente, que son exponentes, ¿no? En su debido momento podemos hablar del propio Einstein, podemos hablar de Oppenheimer, ¿no? Cerebros particularmente destacables, ¿no? De origen judío y que tienen que irse a otro lado, que es un poquito lo que tú decías ahorita, no solo después, antes o durante la Segunda Guerra Mundial, y que ese ingenio va a ser explotado por otros países, como podría ser el caso de Estados Unidos. Rusia es otro país lleno de estas mentes brillantes, ¿no? Entonces, es muy importante, y ahorita que platicabas de todas estas comunidades que han llegado a nuestro país, que son tan buenos comerciantes, hay que decirlo, en el cine, además de la literatura, tantas veces lo podemos ver plasmado en el cine. Ahorita que te estaba escuchando, me vino a la mente inmediatamente la imagen de una de mis películas favoritas que se llama Érase una vez en América, ¿no? De Sergio Leone, con Robert De Niro, muy joven, por cierto, con James Woods, que precisamente retrata un grupo de chicos, de jóvenes, de niños judíos de estas comunidades de comercios, y más adelante, bueno, viene la historia y el crecimiento individual de cada uno de ellos. Pero haz de cuenta que lo que estás platicando, viene el retrato en esos barrios de Nueva York, ¿no? Justamente, que luego lo familiarizamos mucho con comunidades como italianas, que aquí lo vemos, no hay tanta, por eso decimos, sí tenemos una misma línea, sí venimos de una misma raíz, no importa si eres latino, si eres hebreo, si eres cristiano, si eres judío, estamos como que en una misma línea en ese sentido, y lo retrataste muy bien, Ceci. Aquí me voy a animar a decirlo, quizá este mismo sufrimiento, esta misma diáspora, porque ahorita recordaba Raúl la Guerra Mundial y por supuesto los 40 años en el desierto, que son quizá el inicio y de lo último histórico que podríamos hablar, pero pues fueron expulsados también de España en 1492, un año además muy, muy particular. Y quizá es esta misma historia de sufrimiento y de ir contracorriente lo que les ha permitido ser como son, porque son una comunidad muy unida, son una comunidad muy intelectual, son una comunidad muy apegada a sus tradiciones. Mencionaba hace rato también Ceci Sabludowski. Recuerdo que hay tours, ahora que terminen los aspectos de pandemia, en México, por supuesto, hay una comunidad muy grande judía y hay tours para que en el centro pues, había el sector judío, por supuesto, donde está la casa de el infante Sabludowski y donde todavía se conservan dos importantes sinagogas de ese antiguo México, donde pues también vinieron a refugiarse en México. Muchos de nosotros tenemos sangre también judía. Al final, pues esta hermandad que tendríamos que estar hablando, como mencionaba Raúl, desgraciadamente no se presenta y hay un conflicto muy importante en Palestina e Israel. Es decir,
esto no termina. Y ojalá esta literatura que ha inspirado tanto pudiera ayudarnos a inspirarnos, a unirnos también. Creo que se nos quedó ahí congelada Ceci. Sí, ¿verdad? Bueno, no importa, a ver si ahorita logra desbloquearse un poquito. Y bueno, empecemos a hablar de algunos de los libros también, ¿no? Y por supuesto, tenemos que abordar la religión en este sentido, porque es la parte con la que podemos conectar y entender estos contextos que ya hemos venido mencionando. Y probablemente, si no el más importante, uno de los que hay que nombrar desde luego es la Torá, ¿no? La Torá que incluye precisamente se le conoce también como el Pentateuco, ¿no? Por el volumen quíntuplo que viene del vocablo griego, y que estamos hablando de los primeros 5 libros que se incluyen precisamente en la Biblia. ¿Cuáles son estos? Los hemos escuchado seguramente innumerables veces, pero no siempre sabemos desglosar a cuál corresponde cada uno de ellos. Por nombrarlos, pues tenemos que entender el Génesis, el origen, el inicio precisamente. Hablamos del Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, ¿no? Son libros que, insisto, forman parte no de la cultura solamente hebrea, de la cultura general a nivel internacional y en cualquier lugar que y momento histórico que podamos nombrar aquí. Son fundamentales estos libros para entender nuestra existencia. Para filosofar, pues que Juan Carlos nos explique mejor que yo en ese sentido, pero esa es la realidad. Para entender nuestra existencia, lo encontramos plasmados precisamente en este englobe que podemos tener precisamente en la Biblia a partir de estos 5 libros. Y no solo es la parte filosófica a la que alude Raúl, sino que es la parte narrativa específicamente. El Génesis es este origen mitológico que ya decíamos viene también empapado de otras culturas, pero ahí están las bases de esta religión, de esta ideología, de esta filosofía. Y es un género literario. Pero también vamos a tener otros géneros que son importantes en su historia, toda la parte profética, toda la parte de sabiduría, que vayan a misa los domingos con frecuencia, tenemos los salmos, por ejemplo, y los salmos son cantados, y el que sea cantado el salmo es bien importante para la tradición. Tenemos la lírica, insisto, la parte profética, no en el Antiguo Testamento, no en el Pentateuco, pero por supuesto la parte de las cartas, las misivas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro y las cartas de estas primeras comunidades cristianas que por supuesto heredan esta manera de comunicarse y esta manera de expandir una nueva religión como será el cristianismo, que precisamente nace o surge de estas comunidades judías. Y fíjate, Juan, que ahora que dices también, tenemos como muchas manifestaciones literarias, pero más modernas. ¿Quieres misterio? Lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Quieres encontrar aventuras? ¿Quieres encontrar, por ejemplo, a un superhéroe, a un hombre fortalecido, etcétera? Bueno, pues ahí tienes a Moisés. Pero también quieres una heroína, ahí está Esther, está Ruth, están, en fin, hay una gran cantidad y una diversidad de géneros que nosotros podríamos estar actualizando desde aquellos momentos a la fecha, y verdaderamente también hay algo muy, muy hermoso en todas como los pretextos que nos vienen, porque también tenemos, por ejemplo, el Leviatán viene de la propia imagen bíblica. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Job, en donde nada más hablamos a veces como de la mala suerte que pudo tener el personaje, y cómo a partir de estos personajes se empiezan a hacer ciertas actualizaciones con personajes hoy modernos. Y eso es algo muy, muy lindo que también le debemos a la literatura hebrea. Ahorita que se estaba hablando, Ceci, de estos héroes y heroínas, ¿no? ¿Cuántas cosas no las seguimos nosotros ya de manera cultural, hablando sobre ellas para hacer una metáfora, ¿no? en nuestra presencia? Por ejemplo, cuando encontramos a alguien que es muy débil y se encuentra ante una
situación más grande que él, más difícil, pues aludimos precisamente a David y Goliat, ¿no? De que se puede vencer y se puede lograr. El famoso rey David, que hasta en las mañanitas lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos el Job, ¿no? Cuando alguien no es paciente, ¿no? Y está ya, y todo le pasa, pues siempre decir, es que no tiene la paciencia del santo Job, ¿no? Entonces, qué interesante esto que tú hablas, que la gente luego sin saber está hablando precisamente, está expresando todo ello, ¿no? Y quería hablar también de, hacer un comentario hace rato que yo decía de las mentes brillantes que surgen precisamente de este pueblo. En la parte, yo hablé, por ejemplo, de científicos, ¿no? De Einstein, de Oppenheimer, entre otros tantos, pero en la parte creativa, que tanto tiene que ver también con la literatura, con los escritos, con la narrativa, con los contenidos, encontramos en la música también a lo largo de la historia grandes genios, ¿no? Tanto cantautores como solamente autores o como solamente cantantes, ¿no? Yo pienso en una de mis artistas favoritas, es judía, Barbra Streisand, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nos vamos al cine, aunque Juan Carlos y yo no estemos tan de acuerdo, Spielberg para mí es un genio, ¿no? Es un genio en todo lo que ha hecho absolutamente, tanto en sus guiones como en las producciones. Entonces, yo siempre digo, algo tienen en la sangre estas personas. Woody Allen. Woody Allen, por ejemplo, que también, ¿no? Puede ser polémico. Hay quien lo detesta, hay quien le fascina, pero ahí está, ¿no? Es uno de los grandes genios también, que además lo mismo es músico que escritor, guionista, novelista, bueno, de todo, ¿no? Actor, productor, vaya, entonces algo tienen precisamente, y me parece que en cuanto a contenidos, que es algo que a nosotros nos gustan, siempre los vamos a encontrar, siempre van a estar presentes. Muy salomónico, Raúl justo nos da los ejemplos de lo que al principio del programa trataba de explicar con la psicogénesis, porque son cosas que nosotros de alguna manera tenemos, decimos, y no nos percatamos precisamente de dónde viene, pero ahí está. Y está porque psicogenéticamente o culturalmente, que es una manera un poquito diferente de decirlo, está en nosotros. Yo quisiera aludir sin querer hacer controversia tampoco. Precisamente dando clase, uno de mis alumnos me comentó de un movimiento que surge ahorita en Israel, que se llama Neutrei Karta. Es un grupo, una comunidad judía tradicional de Israel que se opone a la toma territorial de Israel sobre Palestina. Y actualmente hay videos bastante fuertes de la misma comunidad judía, pues un poquito en contra de este movimiento, de judíos también. Quizá lo que vale la pena es hacer las cosas distintas para no repetir los errores de la historia. Es muy interesante, no quiero entrar en controversia, únicamente es ayudarnos a entender la historia, ayudarnos a entender la literatura y ayudarnos a entender la actualidad y la importancia que tiene pues toda esta psicogénesis a la que hemos estado haciendo alusión. Y fíjate, mi querido Juan, justamente te escuchaba y yo regularmente leo el Jerusalem Post porque ellos son de las... ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de este conflicto, de la zona de Gaza, de lo que está pasando en Cisjordania, de cómo se han ido invadiendo estos territorios, del papel de Netanyahu, del jalón de orejas que le acaba de dar Biden, en fin? Pero me gusta leer el Jerusalem Post porque ellos, desde su ser judío, critican muchísimas veces cosas que se están haciendo desde el punto de vista de ellos mismos y que no están de acuerdo. Y en donde yo recuerdo una frase de Golda Meir, que fue la primer ministro de Israel y además una mujer muy sabia, que decía que todos estos conflictos no se iban a acabar hasta el momento en el que el odio y el desprecio que hubiera entre los seres humanos fuera nada más un poquito más chiquito que el amor que le tenemos a nuestros hijos. Si nuestro amor puede ser más grande que ese resentimiento, entonces ahí empezaría digamos, como la solución. Y yo creo que por eso es
toda esta literatura que se ha estado publicando últimamente, en donde podemos ver el ojo focalizador visto desde diferentes puntos de vista, en donde hay judíos que criticaron lo que sucedió con ellos mismos, por ejemplo, esto que te decía de los judíos alemanes que fueron expulsados, o de muchos judíos que han salido en la diáspora, cómo lo han vivido, y entonces cuando nosotros entendemos todo este sufrimiento y todos estos problemas, vicisitudes y por qué son tan unidos, entonces podemos encontrar un motivo para generar algo mejor, me parece. Sí, es que me uno justamente a la idea de ambos, de Juan Carlos, de Ceci, ¿no? Todo siempre va a partir de puntos de vista. Y lo mismo, sin afán de entrar a polémica o mayores detalles, simplemente tratar de, como dicen, ¿no? Ponte en los zapatos de cada uno de los presentes en ese sentido para tratar de entender también. En ese sentido, hace no mucho, yo siempre estoy leyendo y viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial y justamente encontré algo muy interesante, ¿no? Un dato que muchas personas a lo mejor desconocen, o a lo mejor simple y sencillamente se quieren hacer un poquito de la vista gorda, de cómo también al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos llegaron, y así lo dicen ellos, no lo digo yo, a invadir Palestina. Y en ese sentido empiezan también esos roces, ¿no? Porque dicen, o sea, tú estás llegando a invadirme mi territorio, me estás diciendo, quítate porque ahora yo me quedo aquí. Entonces, ese es otro punto de vista, esa es otra versión también. Y digo, yo no tengo las pruebas aquí en la mano, pero son puntos de vista. Y eso es interesante. Si justamente hiciéramos lo que comentaba Ceci y lo que en este diario, ¿no? Se expone continuamente él, vamos a vivir en armonía, vamos a tratar de amarnos más y en ese sentido, entonces, tratar de aprender a convivir pacíficamente, ¿no? Y que se acaben tantos odios y tantos rencores en ese sentido. Pero es que son problemas que datan de tanto tiempo, que se vienen arrastrando durante siglos y siglos, que qué difícil, no digo que sea imposible, qué difícil lograrlo. Y para ello precisamente me voy, antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente a otro de los grandes libros del pueblo hebreo. Ya hablábamos de la Torá, pues hay que hablar también del Talmud, ¿no? Que justamente habla de los lineamientos, habla de las regulaciones a partir de la religión aplicadas como ley tal cual. Es un estudio de la ley del pueblo hebreo precisamente, de cómo se rigen tanto ética, filosóficamente, históricamente, culturalmente, ¿no? Entonces es importante ir a estos libros para también entenderlos a ellos, por qué, ya lo decía Juan Carlos, por qué son como son, por qué son tan unidos, por qué tienen estas unificaciones que a veces es difícil de penetrar, ¿eh? No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez, por ejemplo, a una boda de judío. Yo, por ejemplo, alguna vez fui y cuando están bailando, saben que tú no eres judío y no te dejan entrar. Es muy interesante porque es su comunidad, ¿no? Entonces es como, quítate, tú qué haces aquí. Entonces, bueno, son cosas muy interesantes que si leemos esto, es como podemos empezar a entender. Muy bien, pues ya para ir cerrando el programa, nuestras recomendaciones. Yo les voy a recomendar leer la Biblia. Y parece como una... siempre a los alumnos hay que decirles, la Biblia, por supuesto, es importante para las tres grandes religiones monoteístas, pero hay que verla para aprender a hacer narración literaria, porque ahí están compilados muchísimos géneros y muchísimas narrativas. Recordemos que es un libro que se construyó con el tiempo. Particularmente el Antiguo Testamento narrará no solo la historia, sino la epopeya y la mitología hebrea, y eso es bien importante. Y por otro lado, quisiera recomendarles una película documental que se llama en inglés Promises. Es de 2001 y es el conflicto de Israel y Palestina visto desde los niños. No podemos perdérnoslo porque para poder comprender el conflicto tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué? Porque estos niños que en 2001 hicieron el documental, el día de hoy tienen 22 años. ¿Qué piensan de este mismo conflicto? Wow. Yo rápidamente les quisiera recomendar la Biblia y el dron, sobre usos y abusos de las figuras bíblicas de Silvana Rabinovich y que vean una serie magnífica que está en Netflix que se llama Shitzel. Es muy, muy buena y entenderemos un poquito de la manera de pensar de ellos. Pues sí,
de nuevo, ¿no? Repitiendo, hay que leer la Biblia. Yo siempre recomendar, lean la historia, lean libros de historia de todas las culturas, porque es la forma de empaparse y de tratar de comprender tantas cosas que a veces podemos ser tan ignorantes y opinativos sin tener precisamente los argumentos. Entonces, lean la historia, sería mi gran recomendación. Y pues recordarles brevemente que nos escucha a través del 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles nos puede ver con una nueva emisión a través de Código Libre. Les despedimos el programa, por favor. Agradezco mucho a Viviana Topete, a Salma por haberme ayudado a hacer el guión y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto como siempre y recuerden, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer el día de hoy. Brandon Hurley se encargó de toda la producción. Muchas gracias, Brandon. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Hijos míos, guarden mis enseñanzas y háganlas prosperar. Si la sabiduría permanece escondida y el tesoro enterrado, ¿para qué sirven? Sirácida 41:14.